Bueno, vamos entonces inmediatamente a la exposición de la palabra de Dios. Como dijo el pastor, vamos a tratar de terminar lo más pronto posible, lo más temprano posible, para que podamos, ¿verdad?, acompañar, apoyar a la hermana Bel. Bien, le pido por favor que abran su Biblia en el libro de Hechos. Vamos a Hechos. Inmediatamente lo encuentre, por favor, cambie de posición. No para reverencia, sino para cualquier músculo que esté contraído, cualquier músculo que esté, ¿verdad?, medio agarrado, se pueda soltar, porque se puede leer sentado y ser reverente, ¿verdad? Eso no tiene que ver. Así que vamos a leer en Hechos capítulo 14 y lo vamos a hacer a partir del versículo 18. Hechos 14, versículo 18. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pueden sentarse, hermano, gracias. Hechos 14, 18 al 22. Hermanos míos, quiero compartir con ustedes un asunto que ninguno de nosotros escapa de ello. Hermanos, lamentablemente, digo lamentable porque nadie lo quiere, todos nosotros pasamos por desánimo. Todos nosotros, por alguna razón, nos desanimamos. A nadie le gusta desanimarse. Pero volvemos a decir, hermanos, es lamentable, pero eso es una realidad. El desánimo tiene muchos motivos. Hay muchas razones por las cuales uno se desanima. Hay muchos aspectos en la vida que pueden hacernos creer que no tenemos esperanza. Muchas cosas. Y cuando se trata, hermanos, de la vida cristiana, de manera muy particular la obra de Dios, hay muchas cosas que nos pueden desanimar. Y el enemigo de nuestras almas, Satanás, lo sabe bien. Él buscará por todos los medios que nosotros declinemos a nuestra responsabilidad, a nuestro compromiso, a nuestra vida de comunión, a la vida cristiana que estamos viviendo. Pueden apagar, por favor. Gracias. Y, hermanos, definitivamente el desánimo es un arma muy, pero muy usada por el diablo. Porque el desánimo, hermanos, implica que nosotros, lo que nos propusimos hacer, aquello en lo cual nosotros nos comprometimos, aquello en lo cual nosotros, ¿verdad?, ponemos todas nuestras fuerzas, todo nuestro empeño, con facilidad lo dejamos caer, lo soltamos, lo ponemos a un lado.
Mire hasta dónde puede llegar el desánimo. Algo que usted comienza, fácilmente lo deja y no lo termina. Hay muchas cosas que nos traen desánimo. Quizás el desánimo sea fruto de un problema económico. El dinero, la falta de dinero, el no tener para resolver algunas cosas de la vida diaria, algunas necesidades, eso puede desanimarnos, definitivamente. Es algo de humano. No estamos hablando de algo, ¿verdad?, fuera de órbita. Pero no solamente el problema económico, también la salud. Cuando nos enfermamos, es natural, es normal que nos desanimemos. No es casual, ¿verdad?, que se insista tanto, ¿verdad?, y se motive tanto a que visitemos a los enfermos. La Biblia habla de eso. Porque la enfermedad hace, ¿verdad?, que las fuerzas humanas, ¿verdad?, se decaigan. Pero no solamente el problema económico y problema de salud, también los problemas familiares o matrimoniales. Uno no quiere, ¿verdad?, que hayan conflicto en el hogar. Uno no quiere que hayan diferencias en la familia. Sin embargo, es una realidad. Y pueden desanimarnos en nuestra vida cristiana, en las cosas que hacemos diariamente. Hermanos míos, hay algo que fácilmente nos quita el ánimo. Una de las cosas que nos quitan el ánimo es a consecuencia de un rechazo o del maltrato de otras personas, y muchas veces la que menos esperamos. Cosas que vemos de otros, tratos que nos hacen otros a nosotros, que nos desaniman. Y como dije, en la vida cristiana, en la obra de Dios, fácilmente podemos desanimarnos. Cuando vemos tal vez a alguien que se comporta o se expresa de una manera inadecuada, incorrecta o inesperada. Por lo tanto, si seguimos mencionando razones, aspectos de la vida que nos traen desánimo, podemos nosotros tardarnos un buen rato en ello. Hermanos míos, el desánimo es una realidad. El desánimo es de humanos. Si ponemos ejemplos bíblicos, tan solo tenemos que mencionar al profeta Elías, que estuvo al borde inclusive del suicidio, desear morir. Llegó a un momento de depresión en su vida, pero por la gracia de Dios, él supo levantarse, cobrar ánimo. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el deseo de Dios. Jamás es la intención de Dios que nosotros vivamos desanimados, desmotivados, desesperanzados. Jamás. Todo lo contrario. Hermanos míos, sin importar la causa que nos traiga desánimo, lo más importante, oiga esto, lo más importante es la manera en que reaccionamos al estar en esa situación que nos desanima. Amén. ¿Cómo reaccionamos? Hermanos, definitivamente lo que debemos hacer es considerar lo que el Señor nos dice en cuanto al desánimo en su palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo puedo yo manejar esa realidad que muchas veces nos toca vivir? El desánimo, hermanos, puede venir en un momento que menos lo esperamos. El desánimo puede tocarnos si nosotros esperamos. Así que vamos a pedir a Dios que nos ilumine, que Él nos ayude a entender a través de su palabra cómo nosotros cobrar ánimo o cómo vencer el desánimo. Amén. Amén. Vamos a orar.
Padre, una vez más, estamos agradecidos, estamos contentos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Tu Espíritu Santo está en nosotros. Tú lo has dejado para que sea nuestro consolador, para que esté con nosotros siempre y nos guíe a toda verdad. Que Él nos recuerde todas las cosas y nos enseñe todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado huérfanos, desamparados. Oh Dios de los cielos, te rogamos que en esta hora tu Espíritu Santo se manifieste de una manera poderosa. Usa tu palabra con poder. Queremos, Señor, que tú nos ilumines, nos ayudes a saber cómo vencer el desánimo, cómo superar esa realidad que muchas veces nos toca vivir. Que podamos nosotros cobrar ánimo en cualquier situación que nos afecte, sea familiar, económica, sea una enfermedad o algún trato inesperado de otros. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a tener las herramientas necesarias para poder tener el ánimo suficiente y seguir adelante en nuestra fe. Te adoramos, Dios, confiamos en ti, oramos por los hermanos en Sabana Perdida, glorifícate allí, al igual que nosotros aquí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo cobrar ánimo? ¿O cómo vencer el desánimo? Hermanos míos, acabamos de leer un texto que nos presenta un ejemplo inspirador. Nos referimos al apóstol Pablo, un hombre igual que nosotros, con las mismas debilidades, los mismos defectos, los mismos problemas nuestros. Un pecador igual que nosotros. Pablo llegó a decir: el pecado mora en mí. Y llegó a exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así se expresó Pablo. Pablo era de carne y hueso igual que nosotros. Y tenía el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. Y Pablo pasó por situaciones muy duras, muy difíciles. Pero qué bueno que Dios nos deja ese ejemplo inspirador en su palabra. El apóstol Pablo es un ejemplo de alguien que estuvo desanimado, pero aprendió, supo cobrar ánimo. Si usted mira en el texto conmigo, por favor, versículo 18, dice la palabra: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Cuáles cosas? Bueno, no olvidemos que Pablo acababa de comenzar su primer viaje misionero, acompañado de su amigo y colaborador Bernabé, aquel que lo ayudó, ¿verdad?, en su preparación, en su crecimiento, en sus primeros años en el Evangelio. Bernabé. Bueno, ellos yendo de ciudad en ciudad se encontraron con una ciudad llamada Listra, donde predicaron poderosamente, y no solamente eso, sino que fueron usados de una manera sobrenatural de parte de Dios. Sanaron enfermos, hicieron milagros, al punto de que la gente, ¿verdad?, por sus creencias, por su religión, pensaban que eran dioses que habían bajado, que habían venido de otro lugar. Y la gente quería endiosarlos. La gente quería, ¿verdad?, exaltarlos. Sin embargo, hermanos, dice la Biblia que un grupo de personas comenzaron a agitar a la gente, a decirle que ellos eran unos farsantes. Y dice la Biblia, dice el versículo 19: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo que
apedreado a Pablo, no se conformaron con eso. Dice la Biblia además, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaban muertos. Miren lo que pasó al apóstol por el simple hecho de cumplir con lo que Dios le había mandado, lo que el Señor le había mandado, predicar el evangelio, lo que nos toca hacer a nosotros. Para que usted vea, hermano, que predicar el evangelio no es fácil, no es sencillo. No podemos pintar una cosa por otra. Realmente evangelizar no es fácil. Y una de las cosas que nos desaniman es evangelizar en ciertos lugares personas que nos reciben de mala manera, personas que nos tratan de una manera inesperada. Y no es casual, ¿verdad?, que muchos de nosotros declinemos en ese compromiso y esa responsabilidad. Pero hermanos, volvemos a decir, no importa la causa que te traiga desánimo, tú debes cobrar ánimo, levantarte y seguir adelante. Amén. El apóstol Pablo dice en la Biblia, versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Qué bueno, los discípulos le confortaron, le animaron. Levántate, Pablo. Probablemente se reunieron con él y oraron con él. Para que usted vea, hermanos, que hacer la obra de Dios no es un asunto de hacerlo individual, aparte, es hacerlo juntos, apoyándonos unos a otros, animándonos unos a otros. Y dice el texto, y entró a la ciudad, y al siguiente día salió con Bernabé para Derbe, al siguiente día. Y dice el versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo no se quedó tirado en el suelo, no se quedó, ¿verdad?, con el desánimo, con la cabeza, con la mano en la cabeza, lamentándose. ¿Y ahora qué voy a hacer? No. Pablo cobró ánimo y siguió adelante. Pero note lo que dice el texto más adelante. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Es decir, no solamente él cobró ánimo, sino que animó a los demás hermanos a que siguieran firmes en el Señor. Y dice el texto, y exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, oye esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Se fijan? Pablo supo cómo levantarse, cobrar ánimo. Es un ejemplo inspirador. Hermano, definitivamente tenemos que usar este ejemplo para nosotros saber qué hacer cuando vienen esos momentos, esas situaciones que nos desaniman. ¿Qué hacer? ¿Qué fue lo que ayudó a Pablo? ¿Qué puede ayudarnos a nosotros, como a él, a levantarnos cuando nos sintamos desanimados? ¿Qué fue? Recuerda, hermanos, que dije ahorita que el mismo Espíritu Santo que tenía Pablo es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. Amén. Así como Pablo pudo cobrar ánimo, a pesar, ¿verdad?, de lo que pasó, fue una situación bien dura. Imagínese usted, ser apedreado, arrastrado, dejado como muerto. Y dice la Biblia que al otro día Pablo siguió predicando el evangelio. Tremendo, hermano. ¿Qué fue lo que ayudó a Pablo? ¿Qué fue lo que hizo, verdad, que Pablo se levantara, verdad, cuando se sentía desanimado? Porque, hermano, óigame, ser dejado como muerto, eso naturalmente trae desánimo. Trae desánimo. Hermano mío, tenemos que considerar algunos aspectos
de la vida de Pablo que fueron motivo de ánimo para él. Queremos iniciar, hermanos, refiriéndonos a la conversión de Pablo. ¿Por qué la conversión de Pablo? No sé si usted recuerda en su lectura del libro de los Hechos, Pablo, donde quiera que iba, hablaba de su conversión. Pablo recordaba lo que el Señor hizo ese primer día que se encontró con Jesús. Constantemente. Podemos decir que una de las cosas que le trajo ánimo al apóstol Pablo fue la conversión que él experimentó en un momento dado de su vida. Ese encuentro personal con Cristo. Si usted va conmigo, por favor, a Hechos capítulo 9, vaya allí conmigo. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que el apóstol Pablo iba camino a Damasco, se encontró con el Señor y el Señor, ¿verdad?, le dice a Saulo, ¿por qué me persigues?, en el versículo 4. Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te des dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Pero más adelante, en el versículo 13, note ahí conmigo, la persona que Dios usó, ¿verdad?, para ayudar a Pablo, dice el 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Note la respuesta del Señor. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano mío, así fue la conversión de Pablo. Ananías le refirió a Pablo estas palabras, esas indicaciones de parte del Señor. Recuerdan que el Señor le dijo, allá se te dirá lo que debes hacer. Bueno, Ananías le dijo lo que tenía que hacer. Pablo estaba consciente que el Señor lo había llamado para que fuera un instrumento en sus manos, para que esté dispuesto a sufrir y padecer por el Señor y por la causa del Señor. Hermano, estamos viviendo unos tiempos donde se promueve un cristianismo fácil. Un cristianismo que solamente se limita a acepta a Cristo. Acepta a Cristo y será salvo. No, hermanos, el cristianismo es más que eso. Cristo fue muy claro, muy contundente, muy radical. Cristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, venga a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Cristo dijo, tome su cruz, lo que quiso decir fue, identifíquese conmigo. Esté dispuesto a dar su vida por mí. Esté dispuesto a sufrir y padecer por mí. Así como yo me di por ti, así también yo quiero que tú te des por mí. Cristo fue muy claro, hermano. Él dijo, el que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Cristo fue muy claro. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estamos hablando, hermanos, de un cristianismo que implica un compromiso total. Una entrega absoluta, no parcial, absoluta al Señor. Note que en Romanos capítulo 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Sabe lo que implica esa confesión? Implica, hermanos, que nosotros tenemos que someternos al Señor. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y cuando el Señor le dijo a los discípulos que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y hagan discípulos, el Señor le dijo, luego de bautizarlos, enséñenle todas las cosas que os he mandado. Hermanos, el Señor exige una vida comprometida con Él. Una vida de sacrificio al Señor. Por amor, no por fuerza. El Señor no obliga a nadie. Es una invitación a todos aquellos que quieren salvación, que quieren vida eterna, que quieren ser parte del reino de Dios, a que se sometan al reino, a que reconozcan al Rey. Hermanos míos, Pablo recordaba su conversión. Así mismo tú y yo tenemos que recordar ese día que tú y yo nos comprometimos con el Señor. Ese día que estuvimos dispuestos a dar nuestra vida al Señor, a entregarnos al Señor, a recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a hacer de Cristo el Rey de nuestra vida, que Él se siente en el trono de nuestro corazón, que ya no siga reinando el yo, sino Cristo en nosotros. Hermanos míos, el momento en que todo cambió en la vida de Pablo, ese fue el momento que Pablo recordó para cobrar ánimo, para seguir adelante. Hermanos, recuerden que el Señor nos pasó de muerte a vida. Él nos dio vida abundante. Hermanos, sin importar lo que enfrentemos en este mundo, seremos animados al recordar cómo el Señor nos salvó por su gracia. Amén. Recuérdalo, no lo olvides. No hay cosa más grande que ese momento. No lo hay. Ese problema que tú estás pasando, esa situación que tú estás enfrentando, no se compara con ese momento glorioso. Cuando conociste al Señor, cuando te comprometiste con el Señor. Eso hizo Pablo. Pablo recordó su conversión. Pero no solo eso. ¿Qué otra cosa ayudó a Pablo a levantarse cuando se sentía desanimado? Bueno, vaya conmigo por favor a Filipenses capítulo 1, una de las cartas que el apóstol Pablo escribió, usado por el Señor. Filipenses capítulo 1, note conmigo el versículo, podemos leer el 15 para tomar la idea completa. Filipenses 1, 15. Amén. Dice la palabra, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Agarra el 17. Pero los otros por amor, sabiendo, oiga esto, que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amén. Hermano, ¿sabe cómo se llama esto? Se llama convicción. Pablo estaba convencido para qué el Señor lo llamó. Hermano, hasta que tú y yo no estemos convencidos para qué el Señor nos llamó, fácilmente las cosas a nuestro alrededor nos traerán desánimo. Fácilmente. Pero cuando usted está convencido para qué el Señor te ha colocado donde te ha puesto, hermanos, eso será como un cimiento fuerte para que tú te mantengas firmes en tu fe, en tu vida cristiana. Hermanos, dice Pablo que él estaba puesto de parte del Señor, escogido por el Señor para la defensa del Evangelio. Para la defensa del Evangelio. Y no porque era apóstol. Y no porque era un ministro del Evangelio. No, primero que todo porque era cristiano. Amén. Gloria a Dios. Hermano, como cristianos, nosotros estamos puestos aquí por el Señor
para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Si no fuera así, ¿sabe qué pasaría? Desde que el Señor nos salvara, nos llevara al cielo. Así es. Claro. Pero no. El Señor nos dejó aquí. El Señor ha puesto su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos nosotros, cristianos, los que hemos creído en Cristo. El Señor ha colocado su iglesia para que ella sea columna y baluarte de la verdad. El Señor ha puesto a cada creyente aquí en la tierra para defensa del Evangelio, no para discutir y pelear, no. Es para proclamar el mensaje del Evangelio. Eso fue de las cosas que Pablo, ¿verdad?, lo motivó, lo ayudó a levantarse cuando se sentía desanimado. Pablo conocía el propósito que Dios tenía para su vida. ¿Lo conocía? ¿Lo conoces tú? ¿Lo conoces tú? Hermanos míos, tú y yo también estamos puestos para la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio. Ay, pero que yo no puedo, tengo tanto compromiso. No diga eso. Hermano, ¿sabe cuál es el objetivo nuestro? Cuando se trata de proclamar el mensaje del Evangelio, evangelizar. ¿Sabe cuál es el objetivo nuestro? Cada persona, cada individuo que vive sin Cristo. Ah, que yo no puedo porque no tengo tiempo para ir a la iglesia al día de evangelismo. Pero sí tienes tiempo para hablarle a tu compañero de trabajo. ¿Por qué no le hablas? Ah, que no tengo tiempo porque tengo que ir a la universidad. ¿Por qué no le hablas a tu amigo de la universidad, tu compañero de clase? Ah, que no tengo tiempo porque tengo tantos afanes en la casa. ¿Por qué no ayudas a tus hijos? No le dedicas tiempo, ¿verdad?, para que conozcan el Evangelio. Amén. O, ¿verdad?, como algunos hermanos están haciendo estudios o clases bíblicas de niños en sus casas. Hermano, no digas que no puedes. No digas que no tienes oportunidad. No. Cada individuo, cada persona que nos rodea es un objetivo. Y Pablo lo tenía claro. Toda criatura, hermanos, estamos llamados a proclamarle el Evangelio. Hermanos, cuando tú y yo estamos claros de ese propósito por el cual el Señor nos escogió, ¿qué dijo el Señor? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. ¿Te fijas para qué el Señor nos puso? Para que llevemos fruto. Amén. Si nuestro fruto permanezca. Amén. Hermano, Pablo conocía bien ese propósito. En medio de las muchas pruebas que padeció, solamente hay que mirar la vida detenidamente, la vida de Pablo. En medio de todo eso, Pablo aprendió que todo lo podía enfrentar en Cristo, quien lo fortalecía. ¿De acuerdo? Amén. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. ¿Por qué lo dijo? Porque Pablo en ocasiones pasó escasez, hambre. Pasó momentos de necesidad. Así como tuvo momentos de abundancia, donde tenía que comer, también él tuvo momentos difíciles de necesidad. ¿Y qué dijo Pablo? Todo lo puedo enfrentar en Cristo, que me fortalece. Ahí no está hablando de superpoderes. Ahí lo que está hablando es que él supo sacar fuerzas en Cristo. Hermano, Cristo tiene que ser nuestra motivación. Amén. Cristo tiene que ser aquello que nos impulsa a seguir adelante. No es el bolsillo vacío, la nevera vacía. Es Cristo. Cristo es lo que debe motivarnos a ser fieles al congregarnos. No es el pastor ni los hermanos.
Cristo es quien debe motivarnos a salir y predicar el Evangelio a cada persona. No es si yo estoy preparado, si estoy capacitado o no. Hermano, el Señor te dice, ve, mientras tú vas, habla de Cristo. Sé un testigo de Cristo. Como le dijo el Señor al endemoniado de Gadara. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Simplemente eso. Hermanos míos, ya hemos mencionado dos cosas que pueden ayudarnos a levantarnos cuando nos sintamos desanimados. Primero hablamos de la conversión. Recuerda siempre, hermano, ese día cuando el Señor te llamó y tú acudiste a su llamado. Y en segundo lugar, hermano, tu convicción del propósito por el cual el Señor te tiene aquí. Proclamar el mensaje del Evangelio para defensa del Evangelio. El Señor, hermanos, usa las dificultades, ¿sabe para qué? Para capacitarnos. Amén. Esos problemas, hermanos, que nos vienen, el propósito de Dios a nosotros como cristianos es para nosotros crecer, madurar, para aprender. Nunca vea los problemas, hermanos, como si fueran un obstáculo. No, mírelo como una oportunidad para crecer. Pero sí, ¿se fija cómo puede el cristiano ver la vida diferente al impío, que no tiene propósito ni Dios en su vida? Hermano, si miramos las dificultades, los problemas así, eso nos va a ayudar a animar a otros. ¿Sabía? Podemos ayudar a otros que están pasando por las mismas o peores dificultades que las nuestras. Pero no solamente la conversión y el propósito, ¿verdad? Lo convencido que estamos del propósito por el cual el Señor nos tiene, sino además, hermanos, la confianza que tenía Pablo. Mire lo que dice Romanos 8. Vaya allí conmigo, por favor. Romanos 8, un texto que ustedes conocen. Mire, por favor, el versículo 38. Romanos 8, 38. Dice la palabra de Dios ahí, el apóstol Pablo hablando, usado por el Señor, por lo cual estoy seguro. ¿Nota la convicción? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Gloria a Dios. Hermano, Pablo estaba seguro, confiado, de que no importaba lo que sucediera, lo que atravesara, el Señor estaba con él. El amor de Dios estaba sobre él. Esa relación con el Señor era inseparable. Hermano, eso es confianza. Pablo confiaba plenamente en el Señor y confiaba en sus promesas. Hermano, las promesas de Dios son fieles. Amén. Lo cantamos, ¿verdad? Son fieles. Y son apoyo poderoso de nuestra fe. ¿Puede recordar usted alguna promesa del Señor? ¿Por qué no hace el ejercicio, hermano, de leer su Biblia y anotar las promesas del Señor? Anótela, búsquela, repásela y afiánzese en ella. Agárrese de ella, no se suelte. Hermanos míos, en medio de cualquier peligro, cuando estuviera al borde de la muerte, aún así, saldría vencedor. Como dice la palabra en el versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos míos, nuestra victoria, ¿sabes cuál es? La fe. Amén. La fe en Cristo.
Si usted ha creído en Cristo, usted es un vencedor. Amén. Hermano, en vez de estar desanimados, o como hacen muchos, de sentir lástima de sí mismo, ¿sabe qué debemos hacer? Debemos recordar el amor y las promesas fieles de Dios. Amén. Nunca la olvides. Siempre tenlas presentes. Amén. Hermanos míos, ya para cerrar, hemos mencionado 3 cosas que pueden ayudarnos a levantar el ánimo, a vencer el desánimo. 3 cosas: tu conversión, tus convicciones y tu confianza en el Señor, en su palabra. Confía en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿O cómo debemos reaccionar? ¿Qué debemos tomar en cuenta en sentido general? Hablamos ahora, cuando nos sentimos desanimados. Bueno, recuerde, ya lo dije, que el mismo Espíritu Santo que tenía Pablo es el mismo Espíritu que mora en nuestro corazón. Amén. Amén. Cuando otros, oye esto, cuando otros vean la confianza que tenemos en Cristo en medio de tiempos difíciles, también ellos van a sentirse animados a continuar adelante, así como lo hacemos nosotros. Eso es lo que estamos haciendo ahora al mirar ese ejemplo inspirador del apóstol Pablo. Pero sabe, hermano, que usted también puede ser un ejemplo inspirador a otros, a sus hijos, a su familia, a sus amigos, compañeros. Usted puede ser un ejemplo inspirador. No importa la situación, la dificultad, usted, aunque se sienta desanimado, pueda levantarse y cobrar ánimo. Hermano, a modo de reflexión, ¿qué es lo que le hace sentir desanimado? Hay muchas cosas que pueden desanimar, pero a ti, ¿qué es lo que te hace sentir desanimado? ¿De qué manera reaccionas cuando eso que te desanima afecta a tu vida? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué haces? Hermanos míos, una de las cosas que tenemos que recordar siempre es: ¿cómo puedo yo ser ejemplo a otros en esa situación? ¿A quién tú le sirves de ejemplo para vencer el desánimo? Pablo es un ejemplo a nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser ejemplo a otros en medio de esa situación? Hermano, nunca olvide algo: el enfoque que tú debes tener. ¿En qué se enfoca usted al sentirse desanimado? ¿Qué dice la palabra? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, Cristo tiene que ser nuestra motivación. Aquel que nos transformó, aquel que nos da seguridad, aquel que nos da confianza. Él tiene que ser nuestra motivación. El ánimo tenemos que buscarlo en Él. No te desenfoques, míralo a Él, síguelo a Él. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre de Dios Todopoderoso, qué bueno, Señor. Qué bueno que podemos encontrar respuesta en tu palabra y ver en ella lo necesario para nosotros luchar y batallar las tantas dificultades que enfrentamos en esta vida. Tantas cosas que nos desaniman, que nos quitan la motivación. Pero
Como dijo el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, por darnos convicción, propósito, darnos razones y motivos para nosotros seguir adelante. No dejarnos derrumbar fácilmente, quedarnos en el suelo como si no hubiera esperanza. Oh Señor, gracias por la esperanza viva que tenemos en Cristo. De todo corazón, Señor, así como hizo el apóstol Pablo, que estuvo bien enfocado. Pablo no quitó su mirada de Cristo. El apóstol Pablo pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero también Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ese mismo ejemplo, esa misma confianza, convicción que tuvo el apóstol, esté en nosotros. Así como el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo, así rogamos, Señor, que Él nos guíe a nosotros. Que podamos estar bien enfocados. Que nada nos derrumbe de tal manera que no podamos levantarnos. Te rogamos de corazón, Señor, que en toda situación tú nos levantes con el poder de tu Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te adoramos, Dios de los cielos. Gracias por tu amor y bondad. Síguenos ayudando en lo que tenemos por delante. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.